con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, como siempre desde la cuarentena. Bien, esta semana tenemos un programa muy interesante. Primero que nada quiero saludar, por supuesto, a mi compañero Oscar Díaz. ¿Cómo estás, Oscar? Encantado, como siempre, de estar contigo compartiendo la conducción, Jorge. Muchas gracias. Bien, como les mencionaba, vamos a contar con la presencia de José González. Él es analista financiero de Wall Street y colaborador de CNN. Importantísima entrevista para seguir hablando de lo que se viene con lo que hemos llamado aquí la pandemia de la economía, ¿no? Tenemos que seguir con ese tema. La minera Sauder Perú va a estar con nosotros el señor Oscar Rodríguez, hablándonos, que es el superintendente de planta, pero nos va a hablar sobre la colaboración de Sauder para la lucha contra el COVID-19. Interesante entrevista, Oscar. Bueno, vale la pena compartir con los amigos de Rumbo Minero el hecho de que José González es un analista financiero, radica hace 25 años en Nueva York, trabaja analizando todos los temas de la Bolsa de Valores del mundo y Latinoamérica y por supuesto de minería. Es consultado permanentemente no solo por CNN, sino también por Telemundo, Univisión y todas las cadenas internacionales. Conversar con él va a ser muy interesante. Excelente. Bien, entonces tras la pausa venimos con estas importantes entrevistas. Para este 2020, la inversión minera en el Perú será de $6.300 millones. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en sector minero peruano. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para toma de decisiones. Invierta bien, invierta con los líderes. Pregunte por los paquetes anuales. Revista Rumbo Minero, su mejor inversión en el sector minero peruano. Bien, ahora acompáñenos al comentario minero de la semana a cargo de Víctor Gómez. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica del país. Como todos saben, el domingo 3 de mayo, el gobierno publicó el Decreto Supremo 080, que habla del reinicio de las actividades económicas del país de manera progresiva y por fases. Y dentro de ellos considera a la industria minera y específicamente al subsector de gran minería. Según la Ley General de Minería, gran minería son las empresas que producen más de 5.000 toneladas por día en sus plantas procesadoras y a su vez tienen unas concesiones mineras mayores a 2.000 hectáreas. Un tema que no podemos dejar de mencionar es que la industria minera, desde el día 15 de marzo que se anunció la cuarentena, ha mantenido actividades críticas para mantener la operatividad de sus operaciones. Es decir, es una industria que en los últimos 50 días ha acumulado un conocimiento clave porque ha mantenido un grupo mínimo de personas y un nivel mínimo de actividades operativas para manejar drenaje de minas, estabilidad de reladeras, estabilidad de taludes, una serie de actividades que le aseguren a la industria el reinicio y no perder la operatividad. Además, un segundo mensaje claro es que ante este virus, al día de hoy no tenemos una vacuna y por lo tanto todas las medidas que tomamos tienden a lograr aislar, identificar y aislar los posibles contagios. La industria minera se ha preparado para eso, ha desarrollado, se ha dotado de estas pruebas rápidas, pero claramente todos también debemos ser conscientes que este estándar sanitario mucho más alto que en otras industrias en el país, nos va a minimizar el riesgo de contagio, pero lo que no podemos asegurar, nadie lo puede hacer, es que va a eliminar el riesgo de contagio. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque las autoridades, el entorno en que operamos, debe ser consciente que la industria minera va a poner en marcha un estándar sanitario mucho más alto que, como dije, se ha generado un conocimiento en los últimos 50 días. Eso le va a dar seguridad al trabajador, le va a dar seguridad al entorno, y si se produjera un desvío, está claro que ese desvío va a tener también un procedimiento, un protocolo que minimice el impacto
Ha llegado el momento, luego de 50 días, de poner en marcha la economía del país y claramente sin dejar de lado la salud pública, tomando todas las providencias del caso, la industria minera es uno de los pilares que se va a poner de pie. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante el comentario minero de la semana. Bien, ahora nos encontramos, como habíamos anunciado, con el analista financiero de Wall Street y colaborador de CNN, José González. José, bienvenido a Rumbo Minero desde Nueva York. Encantado, Jorge. Un placer estar en el programa. Bien, José. Queríamos conversar contigo en líneas generales. ¿Cuáles crees tú que es la situación de las bolsas de valores en el mundo frente al COVID-19? Se ha ido avanzando un poco, pero hablemos de mayo. ¿Cómo ves el tema de las bolsas de valores en el mundo? La Bolsa de Valores de New York, que es el mercado que es el mayor indicador a nivel global, ha tenido una recuperación notable en virtud de la corrección que se había dado inicialmente cuando la epidemia empieza a expandirse a nivel globalmente. Ha recuperado prácticamente 2/3 de lo que perdió. Sin embargo, la volatilidad continúa y la incertidumbre continúa porque resulta muy difícil determinar cuál va a ser el rumbo más allá de los próximos 30, 60, 90 días, en la medida de aquello que dijo el doctor Fauci, que nosotros no determinamos el cronograma, sino que el virus determina el cronograma. De allí que si bien las bolsas sienten ciertos niveles de confianza en virtud de las decisiones de la Reserva Federal, en virtud de la reapertura de las economías norteamericanas, de los estados, de las municipalidades, y de la posibilidad o no de una vacuna, es una recuperación que no es precaria, pero es frágil. Ahora, José, bienvenido. Un placer de nuevo estar contigo. Encantado. Siendo esto un programa minero y tratando de aterrizar entonces a esa realidad, específicamente hablando de este sector, ¿cómo se están comportando a la fecha los precios de los metales? Hablo de en general y en particular los que produce Perú, cobre, oro, plata, etcétera, y cuáles son las proyecciones, si es que se puede hacer proyecciones, para los próximos meses. Uno de los indicadores fundamentales para los mercados es el precio del petróleo. ¿Por qué el petróleo? Porque es el indicador más importante de las materias primas a nivel global. Y en la medida que los indicadores macroeconómicos son posteriores a los hechos, no sabemos cuánto crece la economía, sino 20 días después de cerrado un trimestre, el petróleo es como el termómetro diario. Y la volatilidad en el precio del petróleo ha sido brutal porque lo que refleja es un exceso de oferta y un colapso en la demanda. La demanda por petróleo ha caído casi en 30% y el nuevo recorte de lo que se llama la OPEP Plus solo recorta el 10%. Y hemos tenido inusualidades como que el precio del petróleo ha llegado a ser negativo. Es decir, yo tengo que pagar por vender el petróleo para que alguien me lo saque de las manos porque no hay dónde acumularlo. Y eso se ha reflejado en los metales industriales, particularmente en el cobre. Ya Goldman Sachs anunciaba hace 60 días que venía un shock en la demanda del cobre importante. Recordemos que la pandemia empieza en China y lo que se teme en ese momento es un shock en la oferta. Si China está enferma, no puede producir, no va a ofertar. Viene un shock en la demanda de las economías occidentales y viene un shock en la demanda, que es lo que causa esta recesión global ya sancionada por el Fondo Monetario Internacional, y eso tiene un vaso comunicante a la demanda de materias primas en los mercados emergentes que pegan otras presiones. Entonces el cobre se ha recuperado como el petróleo, paulatina, pero lentamente, pero sigue por debajo de los niveles históricos. Lo mismo con la plata y lo mismo con los metales líderes, incluso los metales alternativos, en la medida que la reactivación económica podría tomar más tiempo del esperado. El oro es una excepción, porque el oro está siendo visto como un refugio, sin embargo, un refugio con limitaciones. Recordemos que en última instancia, el oro protege contra la inflación. Y lo que esperan los mercados globales es deflación, por la ausencia de actividad económica, por los altos niveles de desempleo que vemos a nivel global. José, la próxima semana el gobierno peruano ya levanta la cuarentena, comenzamos a trabajar, a reactivar la economía peruana, pero, y sobre todo nuestro sector minero, que ha estado a medias, o a un porcentaje muy bajo, lo cual nos ha afectado muchísimo siendo un país como es el Perú, tan minero, ¿no? ¿Qué tan importante es esta reactivación para los inversionistas extranjeros y para el sistema financiero mundial?
En el caso del Perú es curioso lo que sucede en términos de la percepción que tenemos de Perú desde los Estados Unidos. Hoy día, a nivel político, es percibido desde los Estados Unidos, desde los mercados norteamericanos, como uno de los países que ha tomado las mejores medidas de cara a la epidemia local, a la pandemia a nivel global. De ahí que la popularidad del presidente Vizcarra se haya disparado más allá que la de cualquier otro presidente, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Y a nivel financiero y fiscal es el país más sólido en América Latina de cara a los efectos de esta pandemia, de ahí que ha sido aplaudido, destacado como uno de los países que tiene los mejores recursos para enfrentarla. Y en términos de producción minera, es un país clave e importante, especialmente en lo que se refiere a cobre y oro, no solo por la producción propia local y el alcance que eso tiene a nivel global, sino por la existencia de compañías chinas en Perú en mayor medida que otros países en la región, lo cual va a ser clave yendo hacia adelante. No hay una percepción de que los bonos peruanos de las corporaciones o del país puedan tener dificultades de cara a la pandemia y a los efectos económicos. De hecho, la oferta de bonos soberanos que hace la República del Perú por 3.000 millones de dólares tiene una demanda de 25.000 millones de dólares con una tasa de interés del 3%. José, es absolutamente normal, digamos, que las empresas mineras quieran manejar con mucha cautela, con más cautela que nunca, sus presupuestos ante el incierto panorama, digamos, que nos da la pandemia del COVID-19, que tiene todavía para 2 años por lo menos. Pero, sin embargo, la pregunta es, ¿en qué tipo de gastos no deben ahorrar? O sea, ¿en qué tipo de gastos no hay que escatimar esfuerzos para darle sostenibilidad al negocio minero? Mira, te lo ilustro con un ejemplo, Oscar. Cuando el gobierno o el Congreso norteamericano aprueba el paquete fiscal por 2.3 trillones de dólares, billones de los nuestros en la Hispanoamérica, le preguntan a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, ¿y usted no le preocupa el gasto fiscal? Y ella dice, esto no es gasto, es inversión en el capital más importante que tiene la nación, que son los norteamericanos. Si hay algo en lo que no se puede ahorrar, es en la seguridad y la integridad del personal. Sin personal no hay producción, sin consumidores no hay producción. Quien hace una economía son las personas, los individuos, los ciudadanos, no las instalaciones físicas, ni siquiera el material que genere esa producción. Ahora, tenemos un problema importante en los Estados Unidos hoy, para ilustrar también el ejemplo, con los mataderos, los camales. Los 12 mataderos más importantes del país están cerrados porque se ha expandido la epidemia, la enfermedad, a niveles muy preocupantes. Y en un momento dado los políticos decían que había que proteger las instalaciones y los sindicatos dicen, no, hay que proteger a los trabajadores. Las instalaciones sin trabajadores no son nada. Y hoy día anuncian todos los productores de carne en los Estados Unidos que hay un enfoque muy grande en proteger a los obreros de esas instalaciones. Lo mismo debería suceder con las instalaciones mineras en el Perú. Ahora, José, como sabes, China es uno de los principales, nuestro principal inversionista, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras quería que profundizara, yo sé que has tocado este tema, pero profundizar un poco más, qué papel jugará China en la reactivación de la industria minera peruana en las próximas semanas? Fundamental. Recordemos que China es el mayor socio comercial de Perú, tanto a nivel de exportaciones como importaciones. La mayor parte de exportaciones, especialmente en metales y minerales, que sigue siendo la mayor exportación que hace el país, van a ser a China. Y esa reactivación china es clave, pero a su vez depende de la reactivación de la demanda occidental. Hay que recordar, además, que ya el presidente Xi Jinping había cambiado hace unos años el modelo chino de ser uno exportador de consumo interno, por lo tanto, la reactivación doméstica china, que puede seguir siendo empujada para compensar por la caída en la demanda global, va a seguir demandando materias primas, especialmente las de uso industrial. Esa relación es fundamental para el Perú, y más aún, no solo en términos comerciales, sino en términos diplomáticos o políticos. Esta confrontación entre Estados Unidos y China de cara a quién o no originó la infección o no, que es totalmente contraproducente, tanto en temas de salud pública como en temas de dinámica
geoeconómica, geopolítica, es un debate, es un conflicto del que el Perú debe abstenerse y mantener sus relaciones en los mejores términos de China, que además va a utilizar esta coyuntura para seguir avanzando en su agenda geoeconómica, en seguir invirtiendo fuera de China, en cubrir los vacíos que dejen las economías occidentales de cara a sus propios problemas, sin tomar parte en este conflicto en la medida que las relaciones comerciales entre Perú y los Estados Unidos son muy dinámicas y siempre se han mantenido en términos muy positivos. José, no hay duda que el Perú es un país bendecido. Tenemos pesca, tenemos riqueza en el agro, por supuesto en el turismo, que lamentablemente está muy golpeado por la pandemia, pero en el sector minero es fundamental la producción de metales. Sin embargo, yo quería preguntarte, que en base a tu amplio conocimiento de la producción mundial, si es que realmente la minería es el sector clave competitivamente hablando que tiene el Perú para reactivar su economía y competir en el mejor nivel a nivel mundial. Completamente, absolutamente, Oscar. O sea, para bien o para mal, seguimos siendo un país exportador de materias primas. Y la exportación de metales y minerales genera el flujo de caja que permite que se den otra serie de actividades que eventualmente podrían o no reemplazar a la actividad minera. Pero la actividad minera es indispensable en términos del progreso peruano y del desarrollo. El desarrollo no puede estar basado únicamente en exportación de materias primas de uso industrial en la medida que no generan mayor empleo ni necesariamente mayor valor agregado per se. El valor agregado está en qué se hacen con esos recursos en términos de educación, de salud pública, de diversificación hacia futuro, pero en el marco de esta crisis, en el marco de lo que nos está generando la COVID y de lo que nos va a bajar la COVID en ese plazo que tú acabas de señalar, que son 2 a 3 años, no son 3 meses ni 6 meses, hasta que no haya una vacuna o nos contagiemos todos, la epidemia no se va a resolver. Y en ese marco, estos 2 o 3 años y 5 son claves y el sector minero peruano es absolutamente indispensable para que el Perú siga progresando y siga tendiendo esos puentes para el desarrollo que también hemos establecido en los últimos 30 años. José, muchas gracias por la entrevista. Sabemos que estás dando muchas conferencias virtuales a nivel internacional y quería aprovechar para agradecerte porque vamos a justamente anunciar también que José González nos estará acompañando a partir de la próxima semana con el análisis bursátil minero, con toda la experiencia que tienes, José, para poder apoyarnos en entender un poco todo este tema bursátil en lo que respecta a la minería mundial y la minería peruana. Muchas gracias por la entrevista, José. Encantado, un placer, a la orden siempre. Bien, a continuación vamos a una pausa comercial y regresamos. Erco Mining, una empresa con experiencia en la logística minera, con plataforma de requerimientos de equipos y servicios en todo el mundo. Estamos en Perú, Chile, México, Australia y Estados Unidos. Entregamos el producto en el lugar solicitado por el cliente, con socios, proveedores de repuestos y componentes, disponibilidad, confiabilidad y continuidad operacional. Erco Mining, somos parte de tu éxito. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad. Durabilidad. Performance. Soler del Pacífico. Bien, tal como lo habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el señor Óscar Rodríguez. Él es gerente de ingeniería de planta de Sauder. Nos estamos conectando en este momento con Tacna, con Toquepala, justamente. Señor Rodríguez, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias. Buenos días con todos. Señor Rodríguez, para empezar un poco con la entrevista y agradeciéndole conectarse con Rumbo Minero desde Sauder, Toquepala, queremos saber, hemos tomado nota que Sauder ha estado haciendo algunas labores importantes como empresa minera para apoyar a las acciones, digamos, de la dirección de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces,
¿qué medidas han hecho para ustedes apoyar a su población aledaña, a la población de influencia que tienen ustedes con respecto al COVID-19? Bien, fíjate que en Sauder, Perú, contamos con equipos fijos y móviles para la supresión de polvos que generan una neblina muy fina. Y mediante cañones impulsan esta neblina cubriendo uniformemente grandes áreas. Bueno, pues ante la presencia de la pandemia del COVID-19, consideramos que podíamos adaptar estos equipos móviles y montar incluso los equipos fijos en vehículos convencionales para cargarlos con una solución que permitiera desinfectar las áreas de las poblaciones de nuestro entorno. Es decir, bueno, pues llevar este desinfectante para desinfectar, valga la redundancia, ventanas, banquetas, patios, jardines, puertas, paredes, árboles, los vehículos y demás superficies de contacto con la población. Estamos ocupando dos desinfectantes. Uno de ellos es de fabricación y de distribución por una empresa peruana. Es un desinfectante catiónico de acción residual y de amplio espectro. Y actúa obviamente pues contra virus, bacterias, algas, hongos. Este desinfectante es cloruro de benzalconio. Es un compuesto amonio cuaternario con propiedades antisépticas extraordinarias y desinfectantes. Señor Rodríguez, no hay duda de que dentro del contexto minero mundial y peruano, Sauder Perú es una de las empresas más importantes y por lo tanto más grandes, más complejas. Dentro de lo que nos acaba de describir, ¿cuáles son los lugares, las zonas más priorizadas dentro de la operación para lo que usted nos ha explicado? Sí, por supuesto. Fíjate que hemos priorizado, bueno, pues los sitios donde congrega mayor cantidad de personas. Hemos desinfectado centros de salud, obviamente mercados, comisarías, estaciones de bomberos, calles y avenidas más importantes de estas ciudades, así como los hospitales regionales, que son los centros que brindan atención médica de emergencia y que han sido designados como centros COVID-19. Por ejemplo, en Hilo, hemos desinfectado el puerto, la Pampa Inalámbrica, Ciudad Nueva, urbanizaciones como Hilo, John F. Kennedy, San Jerónimo, Miguel Grau. En la ciudad de Moquegua, las labores también de desinfección han sido grandes y amplias. Atendimos el centro de Moquegua, bueno, San Antonio, San Francisco, Chenchen. El domingo pasado estuvimos en Torata. Cabe mencionar que esta labor se ha realizado previa coordinación con las municipalidades respectivas y las direcciones regionales de salud y de educación. Una pregunta, señor Rodríguez. Claro. ¿Se ha hecho alguna estimación de cuántos han sido los beneficiados por estas labores realizadas por Sauder para la desinfección? Bien, considerando, por supuesto, considerando que hemos atendido la región de Moquegua, Hilo, y también hemos trabajado fuerte en la región de Tacna, con Ciudad Nueva y con algunas poblaciones como Locumba, Camiara, Pampa Citana, por estas dos regiones a más de 600,000 personas. Este fin de semana estamos moviéndonos para la región de Arequipa. Bueno, ya las tres regiones sumarían más de 1 millón de habitantes y de peruanos beneficiados. Oscar, esta semana, cuando lo activan de manera progresiva diferentes actividades económicas productivas del país, por supuesto, una de ellas importante y clave, la minería. En ese contexto, Sauder Perú es un protagonista. ¿Nos puede decir brevemente si están ustedes en capacidad de retomar los altos niveles de producción que tenían antes de la cuarentena? Bien, pues efectivamente, durante la cuarentena decretada por el estado de emergencia nacional, hemos registrado niveles de producción del orden del 93%. Esto en las tres unidades mineras que es Equito, Quepala, Cuajone e Hilo. Y sí es importante mencionarles que con la participación aproximada del 50% de la fuerza laboral, quienes cumplen sus labores de manera presencial y alguna cantidad en remoto. Es importante mencionarles
que los demás trabajadores, por ejemplo, los mayores de 60 años, les hemos pedido que se mantengan en sus domicilios, que estén alertas, claros al llamado cuando se les requiere. Y todo el personal que tenga alguna enfermedad que podría significar un factor de riesgo ante el COVID-19, también se encuentran en sus domicilios. Esta medida las hemos tomado siempre porque para nosotros, para Sauder, primero es la seguridad de nuestro personal. Tenemos rigurosos protocolos que aseguran el comportamiento legal, de seguridad ambiental y de calidad de vida de todos nuestros trabajadores y sus familias, así como de todas esas personas que brindan diversos servicios a las unidades y a los campamentos. Los servicios de salud de los 3 hospitales que tenemos brindan, están aplicando creativos y muy eficientes formas de trabajo para brindarle salud, lo cual nos protege y nos orgullece enormemente. Y todo esto, la gran inversión que estamos haciendo en los fumigantes y en los 5 equipos que hemos adaptado para estos procesos, con el liderazgo admirable y humano de nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Oscar González Rocha, y de nuestro director general de operaciones, el ingeniero Jorge Mesa Viveros. Bien, señor Rodríguez, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Felicitaciones por esas 600.000 personas que seguramente lo van a agradecer, y por las que vienen además, porque según lo que usted indica, viene todavía un plan. Estas son justamente los ejemplos de lo que la minería puede hacer, y como bien dice el señor Rodríguez, hablando justamente del tema de la colaboración con los bomberos, con la policía, con la empresa minera y con el gobierno, se pueden hacer siempre grandes cosas. Es cuestión que los peruanos nos pongamos de acuerdo, y esta es un ejemplo de ello. Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Inversiones Norteguari, una empresa de factoring orientada a los proveedores de la minería del Perú. Transformamos tu factura en dinero rápidamente. Estamos contigo en el crecimiento de tu empresa de manera cercana y efectiva. Creamos la solución a tu falta de liquidez. Somos Inversiones Norteguari. Desarrollamos tu futuro rápidamente. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Amigos, ahora damos pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. La pandemia nos sigue afectando a todos. Las sirenas, las colas, los temores. Y cada vez falta más el dinero y la comida en las mesas de muchísimos peruanos. Mi familia está más unida que nunca. Pero ya no puedo ocultar mi preocupación. Por eso quiero volver a trabajar. A mi hijo le da miedo que me pase algo. Y mi hija me regañó diciendo que los mineros nos creemos de fierro, que somos inmunes a todo. Ya les conté que en la mina estamos aislados, más seguros que en las calles, y que trabajando no solo llevaremos comida a nuestras casas, sino también a las mesas de muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros, transportistas y muchos más.
Mi familia ya comprendió que la mejor cadena de solidaridad es la que nos da la oportunidad de trabajar, de generar nuestro propio dinero. Y que solo coordinando los esfuerzos de todos, colaborando y protegiéndonos como un equipo, podremos superar las peores crisis. Queremos aportar para recuperar la salud y economía en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestro querido país. Porque hasta cuando parecemos derrotados, los peruanos encontramos siempre una manera de salir adelante. Amigos de Rumbo Minero, vean con nosotros ahora el bloque de responsabilidad social y medioambiental del sector minero. Con estos nuevos descubrimientos hemos revelado otro lado de Chavín, algo desconocido desde antes. A través de la Mesa de Turismo, en alianza con Antamina, se ha hecho realidad diversos proyectos en el distrito de Chavín de Huántar, con el fin de preservar la cultura y fomentar el turismo. Se han avanzado con algunos proyectos importantes, por ejemplo, todo el cambio de la portada del monumento, del ingreso, con una nueva boletería. Y en el caso del museo, la restauración y conservación y puesta en valor del obelisco Tello. A través del Centro de Investigación Arqueológica y Conservación de la Universidad de Stanford, dirigido por el arqueólogo John Rick en alianza con el Ministerio de Cultura y Antamina, se ha podido encontrar nuevos hallazgos en el monumento arqueológico Chavín de Huántar. Algunos descubrimientos han sido posibles con el empleo de robots provistos con microcámaras que se adentraron a los lugares más recónditos del monumento. Durante el tiempo del apoyo de Antamina, hemos revelado otro lado de Chavín, principalmente investigando una serie de nuevas galerías, y varios de estos están sellados. Por ejemplo, hemos encontrado los primeros esqueletos de gente de la época Chavín. Estos avances en la cultura de Chavín se complementa con la vía de acceso totalmente mejorada por Antamina a través de la modalidad de obras por impuestos, lo que ha repercutido favorablemente en el incremento del turismo en la zona, generando mayor movimiento económico. Las mejoras en la carretera han ayudado muchísimo, entonces eso permite que el turismo venga directamente, sobre todo los turistas particulares. Bien, a continuación acompáñenos al comentario de la semana a cargo de Ricardo Lau. Buenos días. Mi comentario de hoy es un poco diferente. Quiero dedicarlo a uno de los exploradores y descubridores más importantes del mundo minero, a quien tuve la oportunidad de conocer hace 20 años. Me refiero al norteamericano David Lowell. David lamentablemente falleció esta semana a los 92 años. Ingeniero de minas de profesión con especialidades en geología. Trabajó en diversas empresas mineras, pero en los últimos 60 años se dedicó a asesorar a empresas y gobiernos de forma independiente. Conocí a David cuando tuve la oportunidad de hacerle una entrevista sobre su visión de las exploraciones en el Perú. Luego tuvo la amabilidad de acogerme en su casa en Arizona junto con su siempre amable esposa Edith, cuando tomaba unas vacaciones de mis estudios de maestría en Colorado School of Mines. Su casa, de corte muy sencillo, quedaba prácticamente en el borde de los Estados Unidos y México, por lo que siempre tenía anécdotas de migrantes y narcotraficantes cruzando por su propiedad. Lo recuerdo como una persona muy accesible, humilde y de buen sentido del humor, siempre muy activo, intrépido, honesto, sincero y entusiasta. La última vez que nos vimos y conversamos fue en Toronto, hace tal vez 5 o 6 años, durante una convención minera. Como ejemplo de su sencillez, un colega me recuerda que siempre al saludar decía con voz calmada: "Mi nombre es David Lowell", a pesar de que todo el mundo sabía quién era. Fue responsable de más de 17 descubrimientos de minas de clase mundial en 8 distintos países, su mayoría en Sudamérica.
En el 81 descubrió el yacimiento de cobre más grande del mundo, escondido en Chile. En el Perú, lideró los equipos que descubrieron Pierina en el 96 y los Calatos, así como el redescubrimiento de Toromocho. Se dice que descubrió más cobre que nadie en el mundo y desarrolló la mayor parte de su carrera como independiente. Hace 6 años escribió su autobiografía titulada Un explorador intrépido, la cual recomiendo leer, donde habla también de sus viajes y descubrimientos en el Perú. Justamente tanto en la carátula como en la contratapa del libro, las fotos que escogió fueron de 2 minas en el Perú, Toromocho y Pierina. Ciertamente, David, como el nombre de su libro también indica, fue el mejor descubridor de minas del mundo, que por lo menos yo haya conocido. David, descansa en paz y gracias por tu aporte al sector minero peruano, mundial y al desarrollo de muchas economías. Con ello, me despido hasta la próxima semana. Bien, muchas gracias Ricardo por el comentario de la semana, muy interesante. Oscar, ya habiendo terminado el programa, la verdad que me siento muy contento por este programa. Creo que José nos ha dado realmente la información que nos ha dado sobre cómo mirar los temas bursátiles en el mundo y aterrizándolo en el sector minero peruano es muy importante y bueno, además contentos porque vamos a tener a José todos los fines de semana en nuestro programa para poder analizar mucho más este tema y por supuesto también el tema de Southern. Así es. Bueno, en el caso de Southern estamos hablando de una de las empresas más importantes, mineras más importantes del Perú y del mundo, que está tomando todas las previsiones que son necesarias para desarrollar la operación con altos estándares de calidad y cuidando sobre todo la vida, la seguridad y la salud ocupacional, así se llama, como lo ha destacado en su conversación con nosotros José González, y Southern lo está haciendo, y estoy seguro que la mayoría de empresas mineras son conscientes de la importancia de cuidar a su elemento humano. Así es, Oscar. Bien, justamente para hablar de estos temas importantes, viene a continuación la presentación de Expomina Perú. Adelante, Alfredo, con la información. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera de Lima, presidida por Víctor Govitz de Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expomina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas, participe en Expomina Perú y haga negocios. Separe su stand. Gracias, Alfredo. Como siempre, a esta altura del programa, debo recordarles a los amigos proveedores del sector industrial minero que tienen una publicación que se llama Rumbo Minero y es el lugar perfecto para hacer su publicidad. A propósito, miren ustedes lo que preparó Ipsos en relación al impacto de esta importante publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final del programa, un programa muy completo. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre, Jorge. Y decirles a los televidentes que en lo que es minería, no se olviden todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana aquí por ATV+, y a continuación viene Perú Construye para hablar de lo que es infraestructura y construcción en estas épocas que es tan importante. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos con Perú. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima,